queridos y queridas, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Chucria, día miércoles 26 de agosto, cuando son las 21:01 minutos. Me presento, mi nombre es Chantal Huerta, soy terapeuta transpersonal y coach ontológico profesional. Mi alias en Instagram es @chantal_hm y también soy conductora y panelista del programa Chucria. Les comento que el día de hoy vamos a estar con un gran invitado y amigo de nuestro programa que nos trae el tema del día de hoy, hilos energéticos, que es el tarólogo y escritor Álvaro Santi, alias Álvaro Santi en Instagram. Bueno, les cuento también que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube, y suscribirse para revisar todos nuestros capítulos anteriores y también todos los que hemos estado realizando a través de Instagram. El nombre: Chucria Terapias. Vamos a saludar también a nuestros auspiciadores. ¿Sabían ustedes que pueden vestirse bien sin necesidad de utilizar prendas nuevas? Esto lo pueden realizar a través de Jacarandá Moda Sustentable, una tienda de moda online con prendas usadas, reutilizables y estilosas, en la que el cuidado del planeta tiene una vital importancia. Pueden encontrar de todo. Pueden encontrar poleras, chalecos, chaquetas, abrigos, jeans, pantalones, vestidos, etc. de marcas de diseñadores de alta costura, además de prendas vintage y de colección. Pueden encargar la suya a través de Instagram, @jacaranda moda sustentable, y al WhatsApp más 569 76025 736. También saludamos a nuestro auspiciador Bebidas Alquitara. Ellos son productores de bebidas fermentadas con su producto estrella, que es la kombucha, ¿sí? Esta que tengo acá. Bueno, la kombucha, yo les cuento, es una infusión probiótica de tradición milenaria y natural que está elaborada a partir de té negro y azúcar morena, con distintos beneficios para la salud, como por ejemplo: mejora el sistema inmunológico, la flora intestinal, la digestión, es antioxidante, estimula el metabolismo y es energética, con un sabor muy rico para disfrutar. Pueden encargar su caja de 9 combos por un valor de 20.000 pesos, con despacho incluido a toda la región metropolitana. Pueden cancelar con débito o crédito a través de su página web www.alquitara.cl y seguirlos también en sus redes sociales, en Instagram como bebidas.alquitara, en Facebook como Bebidas Alquitara. Y su WhatsApp es el más 569 55 18 64 29. Por el mes de agosto, Bebidas Alquitara tiene una promoción que busca disminuir la cantidad de botellas que terminan en el vertedero cada año. Para eso pueden juntar 9 botellas con box vacías y devolverlas en su próxima compra. Y así Bebidas Alquitara les regala una unidad adicional de combox. Les recordamos además que si tienen algún emprendimiento o negocio, lo pueden publicitar a través de nuestro programa escribiéndonos al correo chucriaterapiascomplementarias@gmail.com, y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes para ver esas posibilidades de publicidad, ¿sí? Bueno, sin hacerlos esperar más, les contamos que el día de hoy tenemos el tema de hilos energéticos, personas que nos dificultan avanzar y cómo podemos cortar esos lazos. Y para hablar de ese tema tenemos a nuestro gran amigo e invitado del día de hoy, el querido Álvaro Santi, a cual le voy a dar el pase en este mismo momento. Denme un segundo. Vamos a esperar entonces que se nos una Álvaro para que podamos comenzar con la temática del día de hoy. Chantal, ¿cómo estás? Álvaro, bien, ¿y tú? Bien, bien. Primera vez que aparezco así tan rápido en una transmisión en vivo. Oye, que a mí me complican estas cosas porque no las entiendo muy bien. Así que fue Ya, mágico, pum, como la hechizada. genial. Ojalá todo fuera así, mover un poquito la Ojalá nariz. todo fuera así. Sí, ojalá. Sobre todo ahora. Sí, ¿cómo ha Claro. estado Álvaro? Bien, bien, bien. A mí la cuarentena, el encierro, el confinamiento no me hace mal. Al contrario, fíjate que me he vuelto bien creativo y lo necesito porque estoy haciendo varias cosas, así que me gusta la idea de que se active la creatividad. Yo puedo estar encerrado harto rato, yo soy muy casero
y el ermitaño. Entonces, al Ya, qué contrario, bien por fíjate. ti, qué bien por ti. No, no ha Sí, sido mi caso. me imagino, hay mucha gente que lo pasa pésimo. Toda mi compasión. Sí, sí, pues no, yo lo anduve pasando ahí medio mal, sobre todo los primeros meses, abril y mayo, ¿Ya? lo pasé mal, lo Así pasé fue mal. difícil. Ya. Estaba muy ¿Qué fue lo más estresada también difícil? con la pega, con el trabajo que tenía, Ya. emocionalmente. Ah, ya. Ya. Súper. Así que ahí se generaron unos cambios bien, bien fuertes. ¿Pero eso te hizo descubrir algo, encontrarte con algo o no? No necesariamente. Sí, ¿Sí? sí. Ya. De hecho, renuncié y ahora por fin estoy dedicada 100% al tema de las terapias y el coaching, que es lo que yo quiero, que es lo que a mí me Mira, gusta. mira. Sí, yo creo que eso le pasó a harta gente, se dio cuenta de cosas, por lo menos. Sí, o ¿Ah? explotó cosas que ya venía arrastrando hace un tiempo. Claro, y salieron a la superficie y para verlas más de cerca también. Sí. Exacto. Bueno, Álvaro, para darte el pase, entonces, bueno, hoy día tenemos el tema de hilos energéticos Ujú. y me gustaría pedirte si nos puedes contar, o sea, desde lo básico, qué son o a qué nos referimos cuando hablamos de hilos energéticos o de ataduras energéticas, cómo se generan, ¿cierto? Cómo se empiezan a anclar en nuestro ser y por qué empieza a ser importante el cortarlo o el liberarlos. Sí. Qué bueno que mencionaste ambas cosas, ¿ah? Hilos energéticos, ataduras energéticas. Porque la verdad es que ¿Ya? sí, a pesar de formar parte del mismo fenómeno, son dos cosas distintas, ¿no? Vamos a Ya, explicarlas. Entonces, pero en primer súper. lugar, fíjate que yo creo que es importante entender, por lo menos desde mi cosmovisión, desde lo que yo siento, veo, percibo, el contexto de esto, porque en realidad, claro, uno dice cordones energéticos o hilos etéreos o energéticos, pero yo creo que todos estamos firmemente conectados, e incluso más que eso, creo que a un nivel nosotros somos uno solo, una sola fuerza, una sola entidad, o somos partes de un todo, por lo tanto somos de alguna forma ese todo, integramos ese todo. Pero ahí para mí existe una conexión, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, probablemente, que en un nivel, ¿cierto? Más profundo, por decirlo de alguna forma, existe entonces esa conexión. Por eso también creo yo que se da, por ejemplo, el karma, ¿no? O sea, yo te hago algo a ti en contra de tu voluntad, pero en el fondo me lo estoy haciendo a mí. Entonces, al mismo tiempo, yo me estoy haciendo a mí un daño y por eso paso por la experiencia. Así lo veo yo por lo menos. Entonces, cuando uno se refiere a estos hilos energéticos que se forman, claro, podríamos decir que se trata de otra capa más cercana a este plano, en donde se forman vínculos con todo el entorno, porque al final es con todo. Hay personas que he conversado esto con algunas personas y se sorprenden porque pensaban que se trataba solamente de la unión que existía entre las personas. Pero claro, se Sí, de puede hecho, dar, sí, claro. es común entenderlo solo así. Exacto, entonces creo que para explicarlo bien, claro, o sea, son los vínculos que uno establece con todo el entorno, con unos más, con otros menos, y que nos recuerdan esa vinculación más profunda, espiritual, y que también nos recuerdan, ¿por qué no?, el primer vínculo, digamos, concreto, material que nosotros tenemos, ¿cierto? Que es con nuestra madre, que es un vínculo también ahí fundamental, porque hay nutrición, hay respiración, ¿cierto? Todo eso. Entonces, ahí diría yo que se forma esto de una manera más material. Entonces, yo me refiero en realidad cuando digo, claro, estos hilos que se forman, en el fondo son nuestros vínculos, nuestras maneras de vincularnos en este plano. Y eso es lo que vamos construyendo en nuestra vida. Y eso al mismo tiempo puede ser un beneficio para nosotros, tanto para nosotros como para el otro, pero también puede ser una dificultad, como por ejemplo cuando yo establezco un vínculo profundo con una pareja y después esa relación se termina y tú vas trabajando ese duelo, ¿cierto? Lo vas procesando, pero pasan los años y todavía queda algo que probablemente lo sostiene otro tema a su vez, por debajo, otro tema más todavía profundo, no. Pero queda esa energía que vincula a estas dos personas de una manera enferma, porque el que necesita al otro, ¿cierto? Suponemos que no se necesitan ambos porque probablemente estarían juntos, vamos a imaginar que es uno solo, ¿cierto? Como se suele dar, puede llegar incluso a vampirizar al otro. Esa necesidad puede estar
revelando una carencia muy profunda. Entonces, la persona, si no ha salido de eso, claro que espontáneamente, inconscientemente, va a vampirizar a la otra persona. Bueno, después vamos a Ahora, describir los diferentes tipos de vínculos que hay, claro, por dónde está. ¿esto, esto se genera solo por el hecho de estar en contacto con una persona o tiene que existir una relación en un tiempo determinado para que se forme este hilo o atadura? Sí, tiene que existir un proceso ahí, se tiene que ir construyendo, pero claro, a veces eso dura, no sé, minutos. Hay Mm. dos personas que se encuentran que calzan tan bien sus pautas interiores, ¿cierto? Sus nudos, sus dificultades, y también, ¿por qué no?, los lados también luminosos, que se forma inmediatamente este vínculo. Y la gente, yo creo, cuando dice, tal vez lo conozco de otra vida, me parece que nos conocemos de toda la vida o de otras vidas. Bueno, sí, puede ser de otras vidas, claro que sí. Pero yo creo que en el fondo también está ese reconocimiento de que a través de un vínculo con el otro, tal vez fue tan potente que llegaste como a ese vínculo que me refería yo al principio. Ese vínculo que a todos nos mantiene en una sola fuerza, digamos, en una sola energía, de alguna forma. Aunque nosotros caigamos en esa ilusión de separatividad, que al final es una ilusión de nosotros, nos contamos ese cuento y nos separamos en ciudades y en países y en competencias deportivas y todo eso. Entonces yo creo que ahí de pronto en esas relaciones intensas, claro, esas sensaciones como, claro, nos conocemos desde siempre, no necesariamente otra vida, sino que desde antes que naciéramos ambos ya estábamos conectados y cuando ocurra nuestra muerte probablemente también vamos a seguir conectados. Mm, Sí. perfecto. Pero entonces, para Sí, ordenar en mi sí, cabeza, digamos que es por capas. ya, lo hilo energético, entonces tienen que ver con este vínculo que se forma a través de la experiencia, pero no estamos hablando entonces de estos vínculos que vienen de vidas pasadas. Lo que pasa es que yo no entro mucho en el tema de las vidas pasadas porque me cuesta un poco ese tema. Igual me gusta tener algo un poco más concreto. Y además que lo otro que me complica es que veo mucha gente escapando de la realidad inmediata y del problema que tiene acá y se van a vidas pasadas cuando en realidad aquí está, aquí se da. Si se dio en una vida pasada, aquí se repitió en tu vida y durante mucho rato probablemente hasta que ya se fijó en ti. Bueno, pero sí, uno podría explorar también en esa área y hay muchas personas que trabajan con hilos energéticos que exploran en esa área, que entran en esa área. Y claro, dicen, bueno, aquí hay, por ejemplo, un compromiso que tú hiciste, un voto, una fidelidad con una persona de otra vida porque iba a morir y tú dijiste, no sé, no te voy a dejar nunca, siguiendo con el ejemplo anterior. Y en esta vida entonces se podría producir nuevamente eso. Sí, hay personas, yo he leído sobre eso, he visto algunos videos, así que también. Va a depender de Ahora, la inclinación de quien haga esto también. Pues si quiere ir más allá, claro que puede ir más allá también. claro, ahora, mira, hay algo que me llama la atención respecto a lo que tú estás hablando, que siento que también tenemos muy romantizado el tema de estos vínculos con vidas pasadas. Es como siento una fuerte conexión contigo y entonces esto es porque, claro, nos conocemos de vidas pasadas y todo eso, Me pero importa a que son veces, generalmente las que no funcionan. Las que no funcionan y las que después te consultan en el tarot. Llevo 20 años esperándolo porque lo conocí una vez, pero llevo 20 años y todavía alguna vez vamos a estar juntos, pero después de 20 años. Entonces, sí, se da mucho eso. claro, pero ahí lo que a mí me llama la atención, cuando te digo que esto está romantizado, en el sentido de que yo entiendo de que puede haber un vínculo, pero a veces el aprendizaje no es volver a unirse, Claro, también. Sí, también. También. ¿cierto? A Sí. veces el aprendizaje tiene que ver con soltar, Con con soltar. deshacer quizá, Soltar, sí. y que tiene que ver con que es con lo que estamos, lo que tenemos hoy día, que es el tema de cortar o liberar atadura. Y Sí, ahí, bueno, viene la pregunta de lo que tú me comentaste, que hay una diferencia entre hilo y atadura, o claro. cuáles son los tipos de hilos o ataduras que existen o que podemos crear, y cuándo los podemos considerar como algo beneficioso y cuándo se consideran como algo que se necesita cortar. Nosotros tenemos un vínculo. Nosotros tenemos un hilo energético. ¿Eh? Que tiene las características de nuestro vínculo. O sea, ahora, por ejemplo, tú me invitas al programa, yo accedo feliz, me encanta, ya nos conocemos, hemos estado en los programas de radio, nos interesan estos temas. Entonces, estamos vinculados de esa manera
Incluso hemos hablado, ¿cierto?, fuera de la radio, yo te he consultado algunas cosas, tú me has dado tu opinión. Entonces hay un flujo energético entre nosotros que no es enfermo, ¿te das cuenta? Nadie está aprovechándose de nadie, nadie sufre por nadie, nadie se hace cargo de nadie, porque ahí también hay un vínculo potente. En los terapeutas de pronto pasa eso y es normal que ocurra, creo que es algo que hay que aprender a irlo superando, porque claro que se producen vínculos muy estrechos, de muchas veces de manipulación y tú sabes, ¿no? Y el transfer y todas esas cosas. Entonces, claro por ejemplo, por eso pongo como ejemplo el vínculo que nosotros tenemos, que es evidente, ¿viste? Que está, eh, pero por supuesto que si uno de los dos se comienza a aprovechar del otro, si se empieza como empieza a despertar un rollo de uno de los dos, y Mm. el otro, claro, engancha con el rollo además, entonces se va a empezar a generar ese vínculo. O también puede ser que un cordón mío que se empieza a formar comience a tratar de engancharse, pero tú a lo mejor estás muy resuelta, segura en ese aspecto y no permites que esto ocurra. Y sabes ponerme límites, por ejemplo. Entonces, muchas veces no es necesario cortar un cordón, basta con resolver algo. Y ahí es donde yo digo, de pronto, la gente se va mucho a lo mágico. Creo que es importante también tener conciencia de lo que ocurre acá en nuestra realidad más inmediata, ¿no? También es una Mm. realidad esto y lo mágico también. Pero a veces cuando ocurre eso, sí, al final se llenan de recetas y vamos cortando hilos, pero el trasfondo no está, no lo ven. ¿Por qué estoy vinculada de esta manera enferma con esta persona? O con este objeto, con este Mm. recuerdo. No. Claro, o sea, lo que yo entiendo, lo que tú me dices es que alguien puede tener un tema o dices tú querer anclar, vamos a llamarlo un hilo que no sirve, ¿cierto? O que no Ujú. acompaña, no ayuda a la relación o a una de las dos personas. Claro, Y el hilo se engancha en la medida que yo tengo una herida o algo que permite que ese hilo se ancle. Si eso exacto. está Tienes que abrir fuerte, una el puerta. hilo no tiene cómo No. engancharse. No, y es lo Claro. mismo que tú ves, claro, es que al final es lo mismo, es una manera, digamos, energética de explicarlo, como un fenómeno energético que se da al mismo tiempo y que se da en diferentes niveles. Pero, por ejemplo, uno ve a dos personas y ve de pronto como una está tratando de tener la atención de la otra y a veces lo puede obtener y con otra persona no, y ni siquiera se atreve. También pasa eso, a veces no puede explicar qué puede ser y lo atribuye, qué sé yo, a que la persona pues es media jodida, es complicada, o es, no sé, o es mañosa, pero a veces no está muy claro, sin embargo, no hace eso, ni siquiera lo intenta la persona, se queda ahí no, pero de repente va por la calle y reconoce a quién hacerle eso, sin que se dé cuenta muchas veces. Ah, espera, espera. Inconscientemente Estamos algo, claro, hablando, lo empaqueta. si yo tuviera un hilo energético no sano, yo Ujú. podría no darme cuenta de cómo estoy eligiendo a la persona con la cual enganchar ese hilo. ¿Eso me Claro, por estás diciendo? supuesto. Ya. Podrías no darte cuenta perfectamente. Y bueno, todos caemos también en esto, porque todos caemos Mm. en el vampirismo, todos caemos en las manipulaciones. Tenemos nuestra escuela de la niñez, ¿no? Para hacer, Sí. amurrarnos, hacer pataletas, qué sé yo. Y además que estamos súper infantilizados. Cuando tú decías lo del este romanticismo, es que es lo que prima, ¿no? Entonces, porque es una manera de mantenerte también en un nivel bajito. Entonces todo es color rosa y, claro, y etcétera, ¿no? Lo que sabemos ya, cómo nos tratan de manipular. Y así nos pueden vender productos. Entonces, sí, pues hay que tener cuidado. Uno de los cordones importantes de los cuales todos somos víctimas, y yo diría que ahora más que nunca tal vez, es cosa de entrar a YouTube, es la publicidad, ¿no? Que está pero invadiéndonos por todos lados. Eso también se establecen cordones energéticos muy potentes con la publicidad, tan potentes que la gente en cuarentena sale corriendo a comprar lo que sea, ¿no? Lo que sea. Está bien que cada Con el uno pueda bono. compartir, pero sabemos, claro, con el bono. Pero claro, respetando, ¿cierto?, el bolsillo de cada uno, no es la idea meterse en los bolsillos de los demás, pero hay una desesperación, hay una ansiedad, porque estamos ansiosos por consumir, obvio, y sabemos eso. Claro, que ahí tiene que ver Claro. entonces qué es lo que, cuál es la causa interna que me hace consumir o tener ese vínculo, ¿cierto? Que es poco saludable. Ahí estaría lo que estamos hablando recién, o sea, cuando yo me doy cuenta cuál es esa causa interna, eso me permite entonces irlo superando. Y bueno, claro, yo por ejemplo acá al final voy a dar un psicorritual cortito, Ujú. pero lo ideal es que la gente aprenda a mirarse en el fondo. Y a través de esto es lo mejor, a través de los problemas, de los conflictos,
relacional es la mejor manera de conocerse, diría yo. Dale. Tengo otra pregunta. Qué Si largo uno... tienes el cabello. Tienes ¿Ah? una cascada de cabello. La Sí, última vez que te vi lo tenías más cortito. Ahora lo tienes muy sí, largo. como por acá. Te queda Sí, muy bien, me encanta. muchas Un gracias. marco, un buen marco. Muchas gracias. Ya, la otra pregunta que tengo, Álvaro, es que, porque tú dices, claro, cuando nosotros mejoramos aquello que me hace enganchar o que este hilo poco saludable se enganche conmigo, independiente que sea con una persona o con un contexto, con un grupo, entiendo que también puede ser como con un grupo, ¿cierto? Como Sí, con sí, un también. plan, una cosa así. Sí, sí. Eh, Supongamos, si yo tengo una dependencia emocional, puedo poner el ejemplo que es más fácil de evidenciar, que es con las parejas. Cuando yo tengo una dependencia emocional con una pareja, yo me separo de esta pareja y puedo empezar un trabajo, ¿cierto?, de autoestima, de autovaloración, de seguridad, de autoconfianza, de todo eso. Si yo hago ese trabajo, evidentemente cada vez voy a tener más fuerza para mantener esa distancia, también para no engancharse con nuevas personas que tengan un patrón similar. Pero, por ejemplo, el solo hecho de haber mejorado eso implica que el hilo se cortó o yo podría haber mejorado esas cualidades y aún así seguir teniendo un vínculo o un hilo o una atadura con esa persona. Sí, a Y veces ahí, pareciera que... Ujú, ujú. Y ¿cómo como algo... se resuelve eso? ¿Cómo lo ¿Cómo se resolvemos si resuelve? el trabajo personal lo hicimos? Claro. Sí, ocurre de pronto que la experiencia es muy potente, las emociones que se desatan son muy fuertes, o los conflictos también que se vayan desarrollando impactan mucho porque también pueden estar de alguna manera metiendo el dedo en una llaga antigua, ¿cierto? De la niñez, por ejemplo, de la persona que padece esto. Y entonces se van como enquistando, como cristalizando, como queda muy, a nivel energético queda muy fijo. A veces incluso produce, en realidad, yo digo a veces, es común que pase esto también, ¿eh? Que produzca problemas en el cuerpo. O sea, si se trata de un vínculo emocional, podría producir, por ejemplo, no sé, un herpes en esta zona, o ya más profundo también algo en el corazón, en los pulmones, o de pronto en la respiración, bueno, los pulmones, la respiración, o malestares, con qué sé yo, todo eso, ¿no? Y eso es una prueba de que ya está llegando a un plano material y se está fijando ahí de alguna manera. Entonces, claro, o muy intenso, o durante mucho tiempo a veces pasa que energéticamente sigue el vínculo, entonces tú lo resuelves idealmente, que es poca la gente que va a pasar por eso, ¿ah? Que si entiende que está vinculada energéticamente con otro, vaya a hacer un trabajo personal profundo. Es menos la cantidad de gente que toma conciencia y hace eso, o sea, lo sabemos, ¿no? Pero, Ya. claro, si llegas a hacerlo, ¿cierto? Y queda algo, entonces creo que ahí, o de forma paralela, mientras estás, por ejemplo, con tu tratamiento, Ujú. haces entonces algún ejercicio más energético, que es lo que vamos a hablar hoy día. Y ahí hay muchas técnicas. Obviamente que la persona también se puede crear su propia técnica, conociendo un poco la estructura de cómo es esto y de qué se tratan los hilos energéticos, podría también crear la propia, porque son todas creadas también. Ya, perfecto. ¿En qué otro caso nosotros podemos crear ataduras que es distinto de hilo? Porque hilo es todo, ¿cierto? La Claro, atadura es algo que ya te impide avanzar. ¿De qué manera te puede impedir avanzar una atadura? a ver, ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo yo digo, chuta, sí, parece que tengo algo o una atadura que me está impidiendo avanzar en mi vida? claro. Bueno, a ver, voy a dar un ejemplo muy simple, estaba pensando lo más simple, a ver, una pareja que vive en una casa, eh, él, el clásico, él no tiene muy buena relación con la suegra, y la suegra les regaló un cuadro. Y por ¿Ya? compromiso, claro, ella lo puso feliz, pero él lo puso por compromiso, él lo aceptó por compromiso. Y cada vez que él llega a la casa y ve ese cuadro, le produce qué sé yo, urticaria, ¿no? No soporta eso porque es como si estuviera la suegra ahí presente. Ahí ya se nota que esa persona estableció una atadura energética con ese objeto, por lo que representa. ¿Entiendes? Entonces así lo fue ¿Es con el construyendo. objeto o es con la persona que hizo el regalo?
Es que ahí, claro, esto tiene ingredientes, entonces por supuesto que es Ya, la persona y es la emoción que produce y es también lo que gatilla en uno, en este caso en este dueño de casa, ¿cierto? Lo que gatilla en él. Eh, a lo mejor te tuvo una mamá invasiva o a lo mejor le pusieron una hermanita en su dormitorio menor que él, qué sé yo, cosas así, ¿no? Entonces, claro, eso le despierta una memoria que tiene una cantidad de emociones, ¿cierto? Y que lo proyecta en este cuadro. O sea, el cuadro además se transforma en la suegra, de alguna manera. Para el inconsciente el cuadro y la suegra es lo mismo. Eso es lo que ocurre. claro. Es Claro, como la se presencia de significa. la suegra, ¿cierto? Dentro de la casa, prácticamente. Claro. Claro, entonces, bueno, ¿cuál sería la solución para esa persona resolver el tema con la suegra? No necesariamente hacer las paces con la suegra o obligar a la suegra que la suegra tenga una buena relación con él, sino que en el fondo tratar de entender cuál es el origen cierto del conflicto y hacer algo con eso. Ahí hay millones de herramientas. Ahí él puede elegir la que mejor le convenga. Y también puede hacer un ejercicio para cortar entonces el cordón energético con ese cuadro. Eso podría, a su vez, ese corte de cordón bajo un ritual, podría a su vez ayudar a que él trabaje su tema sin tanta interferencia, porque todo esto fue no solamente formando el cordón, sino que, por decirlo de alguna forma, secretando una energía tóxica para él Ujú. y para la casa también. Y además que el cuadro comienza a adquirir una identidad. De tanto proyectarle algo, la forma Sí. de pensamiento, claro, se va también manchando como en otros niveles, en otras dimensiones más cercanas a esta, y bueno, después se encarga inteligentemente, por decirlo de alguna manera, casi con conciencia, de emitir solo esto el cuadro. Si muchos objetos cargados se cargan de esas maneras también. ¿Ves? Ya, Entonces, perfecto. ahí yo creo que es un ejemplo porque es bien concreto, o sea, bien cotidiano, no es Y la opción de tan... sacar el cuadro de la casa es muy sencilla. Tendría que eh, entrar a negociar con la pareja. habría que ver, a lo mejor él vence su tema sacando el cuadro, ¿ah? Sí. Por eso yo decía, claro, no siempre es necesario cortar el cordón, de pronto tú resuelves algo nomás. Tú de repente dices, por ejemplo, voy a un gimnasio y en ese gimnasio me siento pésimo, pésimo, me empiezan a pasar cosas adentro y todo. Y ahí también puedo establecer un vínculo energético de alguna forma con ese gimnasio porque es un tema para mí, me está complicando. Entonces, en ese caso, de pronto hay que dejar de ir al gimnasio, cambiarlo por otro. Y así muchas veces tú solucionas ese vínculo y eso se desprende y se corta, ya no tiene más fuerza. Ya. Siempre tuvo Ya, poca perfecto. también, claro. Tal vez siempre tuvo poca. No era un tema tan potente, no, era tan, no fue tan sostenido en el tiempo la construcción de ese vínculo, por ejemplo. Hoy por la calle, uno puede ir en un centro comercial y de pronto tienes una necesidad de algo y hay una persona que eso lo da. O sea, por ejemplo, soy la víctima y necesito que me contengan y se preocupen por mí, me vean, y el otro, necesito ser el superhéroe, y eso entonces produce también, si Este se alinea vínculo. todo, claro, Mm, produce ese vínculo. Y pasa que de repente es como, me acuerdo de una persona que estaba en tal lugar y tú sigues acordándote y sigues acordándote y de pronto también sí. puede que se desprenda. Sí, las ideas obsesivas también son síntomas muchas veces de vínculos energéticos, que pueden ir Mira acompañados de tú. otras cosas, claro, que pueden ir acompañados de otras cosas también. O sea, puede que también tengas rasgos obsesivos y hay un montón de cosas. Pero se forma el cordón. Si tú estás obsesionada con una idea, se forma el cordón. Si uno piensa en esta cadena de hamburguesas todo el día, si uno piensa en la bebida de color negro, eso, o sea, están encargados de hacerlo además. Están encargados subliminalmente, qué sé yo, como sea, pero Claro, ¿viste entonces potente eso? La televisión también, el miedo que hay afuera en este claro. momento, por decir alguna cosa afuera, ¿eh? ¿Viste? Claro, los Perfecto. cordones con las mascotas. Dale, y cuando hablamos de estos pensamientos obsesivos, para considerar que tenemos que hacer algo, tiene que ser algo continuo en el tiempo o puede ser, por ejemplo, que de repente una cosa me activa un pensamiento obsesivo y entonces ese puro hecho único determina Ujú. que hay un vínculo que Puede necesito ser, resolver. sí, porque puede haber un hilo simple y bueno, si es así, probablemente, como decía yo, se va a cortar. Entonces, si permanece en el tiempo, si lo sostienes, ahí hay que, bueno, revisar. Pero bueno, a todos nos va a pasar porque como nos vinculamos con todo, estoy aquí, yo estoy en un escritorio, está lleno de cosas, estoy vinculado con esto, pero salgo, también me empiezo a vincular afuera. Imagínate cuántas cosas uno se vincula en la vida, además, uno de pronto está
muy estrechamente, ¿no? Vinculado con algo de tu infancia, sigues Con un ahí en recuerdo, eso, ¿no? por ejemplo. Con un Quizás recuerdo, no con un necesariamente recuerdo. con la persona, pero sí con el recuerdo de lo que Claro, sucedió. yo soy muy Eso también ahí. nostálgico. Sí, yo Mm. soy súper nostálgico. Y cuando entro mucho en una cosa nostálgica, además que empiezo a traer cosas similares también. Y a veces lo uso, por ejemplo, ahora lo uso para escribir mi novela, porque es Ah, un muy buen recurso, claro. Entonces me meto a propósito en el recuerdo, me doy vuelta en el recuerdo y empiezan a surgir cosas y yo voy escribiendo. Feliz. dale. Sí, Oye, sí. mira, nos han dejado unas preguntas por ¿Ya? acá. A ver. Eh, Mira, voy a poner una en pantalla que nos hace Fran Araya. Dice, no sé si tú la ves. Sí, mira qué bonito, nunca Ya. había visto esto. Nunca había visto que apareciera así. ¿Puede uno manejar? ¿Quieres leerlo tú? Perdón. Sí, puede uno Sí. manejar una relación para que ésta cambie y sea una relación saludable y así cambiar el curso del hilo energético. Bueno, aquí yo creo que ahí, claro, uno puede hacer un cambio en sí mismo para poder, digamos, vincularte de otra forma, ya sea con la persona que tienes al frente o no. Y bueno, también de paso aclarar que lógicamente si tú hiciste ese cambio y no pasa nada con la otra persona, Puede que termine. tal vez tienes que hacer otro cambio, que es, a ver, voy a Claro. cambiar la forma de ver esto y a lo mejor en realidad no puedo obligar tampoco al otro a que haga el cambio. Entonces sí, pero de todas maneras uno puede ir realizando cambios en uno y entonces los hilos que se van formando pueden ser más sanos. Puedes limpiar de esa forma también los hilos, los cordones, ¿cierto? Con tu pareja, por ejemplo. Estás con un conflicto y no sabes cómo resolver ese conflicto y estás creando un segundo conflicto porque no sabes cómo resolverlo. Entonces puedes también aprender cómo a tal vez lidiar con algo de la pareja, ¿por qué no? Si a veces hay que aceptar y que, bueno, esta persona, siempre y cuando obviamente no dañe la relación, siempre y cuando tú sientas que sí puedes hacerlo, ¿no? O sea, con dos dedos de frente, así, no así como, sí, que me maltrate, pero no importa, estoy bien, que ya es otro tema. Sí, no, ahí hay que Sí, separar. bueno, ahí, bueno, para complementarte, creo que igual cuando uno está en una relación de pareja es difícil darse cuenta cuando uno está como en una relación tóxica o en Sí, una situación en la que te están maltratando. Eso es es súper que, difícil sí, es muy difícil. y porque uno está muy enganchado o enganchada emocionalmente o hay mucha dependencia emocional, entonces esa posibilidad es muy difícil de ver. Y es justamente porque no hay conciencia y no se promueve la conciencia. Ahora se ha hablado Claro. harto de conciencia últimamente porque estamos súper complicados y estamos complicados. A mí me gusta, fíjate, esta parte que voy a contar. ¿Ya? Estamos complicados como humanidad. Eso me gustó. Eso me Sí. gustó porque, y fíjate que lo hablamos, si no me equivoco, lo hablamos un día en un capítulo juntos ahí en el programa donde me invitaban antes y creo haber dicho, y quiero una frase de Jodorowsky, tú sabes que yo rescato hartas, que tengo mis críticas a Jodorowsky, pero rescato hartas cosas. Y él Claro. decía, claro, y esto no es para citar a la primera dama, no tiene nada que ver con la primera dama, pero él decía, la única forma en que la humanidad digamos, se una es con un ataque extraterrestre. Y yo le encontraba toda la razón, porque entonces, y uno lo ve en las películas, ¿no? Ahí entonces somos la humanidad, ya no estamos separados, ya somos todos ya. Y ahora esto que está pasando es casi como un ataque extraterrestre, porque es un virus extraño que aparece, ¿no? Y tenemos que protegernos como humanidad, aunque hayan algunos que están ahí tirando para otro lado siempre, pero bueno, eso ya cada vez ¿Qué que impacto saca. crees tú que tiene en términos de hilos energéticos en nosotros como humanidad lo que está pasando? Bueno, el miedo, ¿ah? El miedo y el control a través del miedo. Claramente, toda esta desinformación y todas estas confusiones que ocurren a nivel mundial al final, claro que ya generó ese miedo, pánico, y uno lo siente y uno lo experimenta. Yo también lo siento, obviamente, ¿no? Yo estoy, Mm. qué sé yo, feliz por un lado porque estoy en el estado en que a mí me gusta estar, pero por supuesto que me asusta de pronto. Esto empieza como a agarrar una velocidad, así que no me queda otra que confiar que, bueno, se está desarmando una estructura porque viene otra y estamos justo nos tocó este terremoto, que siempre está, de alguna forma, porque está todo mutando siempre, pero ahora es mucho más, Primera claro. vez que el terremoto nos tocó a todos. A todos, a todos. Pero fíjate que me gusta esa experiencia, pero por eso que acabo de decir, porque obviamente que es trágica, ¿no? Es trágica, es dramática, es terrible, pero
Bueno, y así aprendemos los seres humanos, ¿no? Sí, También pues. parece diseñados Vamos a para... ver qué sale de esto, a ver si algunos hilos se cortan y otros hilos se fortalecen, ¿cierto? Exacto, exacto. Y que empiecen a fortalecerse los hilos también con uno mismo, porque también hay cordones Sí, enfermos con uno y hay cordones sanos con uno. Claro sí, que sí. Sí, toda la razón, sí. toda la razón. Oye, voy a poner otra pregunta que nos dejaron por acá. Dice, ¿cómo corto el lazo con una persona que ya no lo tiene conmigo? Claro, lo que ocurre es que uno corta el lazo de uno. Al cortar el lazo de uno también muchas veces ocurre este fenómeno que se describe como el bailar tango, ¿cierto? El tango se baila, el tango y la cueca se bailan de a dos. Entonces, si corta uno, el otro no tiene mucho más que hacer. Es como ya cuando la madre ya corta el primer cordón, que está de moda que lo corta el padre, pero en realidad es un trabajo de la mamá, y entonces ya después ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tú puedes meter al niño adentro de nuevo. Entonces, sí, sí se puede, sí se puede. Y la verdad es que el corte se hace de a dos cuando los dos están de acuerdo, pero claro, a veces no se puede. Lo ideal sería hacerlo de a dos, qué bonito, que los dos dijeran nos cuesta esto, hagámoslo, pero no siempre va a ser así. Y ahí, bueno, tú haces tu cambio nomás, tú sales de O sea, eso. o sea, en este caso solo yo hago el corte, independiente que la otra persona. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, cuando uno hace un corte y la otra persona no quiere hacer el corte? Uno lo va a hacer igual, Eh, pero ¿qué pasa, sí. por ejemplo, si esta otra persona insiste en sostener el vínculo? Bueno, si tú logras hacerlo, a lo mejor con un poco de dificultad, y sobre todo si algo tuyo aún, digamos, responde a esa negación del otro, es decir, no, yo no quiero cortarlo. Ahí también esa es una prueba de fuego, ahí la persona se va a dar cuenta. Mm, ¿Hasta qué punto, claro, este es un tema de los dos o es un tema solamente mío? Y ahí va a empezar como a evaluar de alguna forma esto. Y el otro también, pues el otro se niega a cortar, pero tú logras cortar tu parte, claro, claro, el otro se va a quedar ahí con una necesidad de buscar rápidamente otro alimento en otro lugar, ¿eh? O sea, su mm, necesidad, su carencia, lo que sea, su dolor, su conflicto, se va a encargar de ir a buscar en otra parte. Pero si realmente hiciste bien tu trabajo, eso te garantiza que vas a quedar protegida de eso. Y tal vez sostenerlo, ¿no? perfecto. También, claro, sostener la conciencia de que tú ya establecí un vínculo enfermo con estas características, ¿eh? Tener ojo. Claro. Otra pregunta. A ver, ¿Los hilos energéticos están ligados al destino de las personas? los hilos energéticos están ligados. Qué buena pregunta, me gustó. Yo siempre digo que cuando uno dice buena pregunta, la respuesta no es muy buena. A ver, Porque es que me tenemos que decir, no encantó. sé. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Espérate, los hilos energéticos están ligados al destino de las personas. Sí, Sí, porque yo diría que lo que pasa es que para mí hay dos destinos. eh, y uno de esos dos destinos es un abanico de destinos. Entonces, ¿cuáles serían los dos destinos para distinguirlo? Uno sería el dictado familiar, social, cultural. Ese sería el primer destino. Tú vienes y ese ya hay un guión armado para ti. ¿Eh? Será un ingeniero, dice el abuelo, un arquitecto sería perfecto. Eso ya es una manera de darte un guión. Entonces, al darte ese guión, tú por supuesto, niño, quieres el amor de los papás, de tu familia, obedeces, ¿no? Es un acto de sobrevivencia finalmente y vas entendiendo este mensaje que muchas veces es mudo en la familia, no se dice, no se habla, pero tiene gestos claro. como el tarot. Claro, como los personajes que están con gestos, tú los ves, tú más o menos entiendes sin saber tarot qué pueden querer decir o hacer. Entonces también todo eso te va dando ese destino. Entonces te va Ujú. generando también vínculos con cosas. Por ejemplo, uy, es igual a la abuela María, es igual a la abuela María. Mira, si se ríe igual, pero mira, si habla igual, cuenta los mismos chistes y te dan un personaje y te generan un vínculo entonces energético, una atadura más bien ya, en ese caso, con la imagen de esta tía, con las expectativas de la familia, están los contratos familiares, entonces todo eso sí te da un Ujú. destino cuando ocurren los primeros años, ¿cierto? Las primeras fases, etapas, obviamente que te va configurando. Entonces, en ese sentido, sí. Perfecto. Ya, ese es uno de los destinos, el que está formado como por el Ah, contexto bueno, cultural familiar.
Claro, el Y otro, el otro, entonces, el otro destino para mí, claro, es el que se construye uno, pero cuando uno toma conciencia de ese dictado y comienza a superar ese dictado y dice, no, este es un dictado, esto no es lo que yo quiero. A veces también puede ocurrir, sí, parte del dictado es lo que yo quiero. Me gusta esta herencia, me acomoda, quiero desarrollarla también, quiero claro, ser actor igual que mi papá. Claro. Entonces, también se da así. Pero cuando uno entonces descubre ese dictado, se da cuenta quién uno no es. Y ahí también uno empieza a entrar en lo que uno es y en lo que uno puede co-crear, ¿no? Entonces, ahí uno recién dice, claro, sí, siempre he sido el arquitecto de mi vida, siempre yo he creado mi vida, pero antes era una obediencia a un dictado y ahora tengo la posibilidad de hacerlo yo. Y ahí es donde se abre, siento yo, millones de alternativas que es como, ¿cómo decirlo? Es como de repente, como cuando uno desliza el cursor de YouTube, de los videos, de los reproductores de video, y tú puedes ver todas las imágenes de una película, ¿eh? Y decides quedarte en una. Y entras en esa escena y de ahí llegas hasta el final, por ejemplo. Entonces, siento que están en el todo, no pueden sino estar todas las posibilidades en la vida de una persona, pero hasta las inimaginables, ¿eh? Hasta las que no ujú, podemos llegar a conseguir, también están, porque si no están en el todo no es el todo. ¿Eh? Entonces, claro, claro, tiene una lógica también, ¿eh? Aunque estamos hablando de temas metafísicos, pero no deja de tener esa lógica. Entonces, ahí están todas las posibilidades, creo yo, a las cuales uno accede con más facilidad a unas que a otras también. Hay que irse superando. Obviamente que no puedes, no sé, pilotear un avión si no has estudiado acerca de eso. Entonces, claro. pero lo vas construyendo de a poco, ¿viste? Voy a tomar un curso de aviación y qué sé yo. Ya sé. Ya, pero entonces, para resumir la idea que quieres transmitir, desde tu punto de vista, los hilos están vinculados con el destino familiar cultural instaurado Y y por otro social. lado hay unos hilos que Ya, construyen sí, este destino sí, posible. sí. Sí, podríamos decir, son diferentes entonces niveles de vínculos, por los vínculos a la fuerza, bueno, los vínculos familiares, que supuestamente uno no los elige, pero estás vinculado a la familia. Ese es un gran ejemplo de hilos Sí, vinculares, ¿no? Energéticos, emocionales, sexuales, intelectuales, porque además que también uno puede empezar a profundizar y describir los hilos, y además que también se conectan los chakras, ¿no? Que tú sabes que no solamente hay sí. siete, son siete básicos, pero está lleno. Entonces, nosotros podemos a lo mejor, yo puedo empezar a aprovecharme de tus ideas y empiezo a revisar las ideas que tú publicas y yo publico las mismas. Entonces yo estoy parasitando tu energía intelectual. ¿Viste? Y tú te das cuenta después en tu vida que te empieza a pasar lo mismo con todo. Y dice, pero ¿por qué me está pasando lo mismo con todo el mundo? Porque también tú, como siguiendo el ejemplo, ¿no? La gente que no De crea que es alguna verdad. manera, Claro, también tú estás, entonces ahí es donde se da el tango, que digo yo. Si siempre tiene que haber un emisor y un receptor que se ponen de acuerdo en claro, algún nivel. Si no, no se da esto. exacto. No se da ¿Tenemos más habitualmente. preguntas? ¿Ya? Mira, a ver, espera. Hoy que han llegado varios comentarios. Tengo otra pregunta aquí que encuentro súper buena. Dice, ¿los hilos energéticos se pueden mantener con alguien que ya murió? Se puede mantener con alguien que ya murió. Es un hilo energético con el espíritu de la persona que murió, con la memoria, ¿cierto? Con el recuerdo, con el dolor de que no está y quieren que vuelva. Esos vínculos también son súper comunes. Yo los veo mucho. O sea, hay gente que está mal, que le ha costado hacer su proceso de duelo, que a veces no lo ha hecho con la guía de alguien que sepa, ¿cierto?, cómo guiar, entonces, o han tenido que trabajar o encargarse de, qué sé yo, de otras personas, entonces quedan ahí, queda eso ahí y se forma ese nuevo vínculo con esa persona, que es después de la muerte. Entonces ahí sería bueno poder resolverlo también. Sí, porque también ahí se puede dar, no todo el mundo cree en esto y está bien, es válido, pero se puede dar también un fenómeno de posesión espiritual. ¿Sí? O sea, si se produce entre Ya, los dos, también el espíritu puede. Y yo lo he visto, fíjate, he ido a casa. Yo me acuerdo que una vez había, rápidamente lo cuento, un caso que hicimos para la hermandad y tuve que ir a un departamento en un edificio y había una familia entonces donde la dueña de casa es la que tenía un vínculo con un supuesto espíritu que había dentro de la casa. Yo cuando iba en el ascensor, lo prometo esto, me llega el nombre de un niño
Y yo no sabía que era un Mm, niño, pero me dijo Roberto, creo que fue. Y se lo comenté a ella cuando entré, conversamos, yo le dije Roberto. Y me dijo, mi hijo me dijo que se llamaba Roberto. Bueno, la cosa es que en un momento que empiezo a tomar contacto con esta energía, hice una psicografía y de repente le digo, ¿qué te pasó a ti? Porque es como que estuviera sola tú, como que en tu vida, sí, me dijo, yo como que era huérfana ella, algo así, ¿no? Y ella sentía que este espíritu también era huérfano. Entonces, en un momento mm, yo le digo, claro, hay un tema en ti que tiene que ver con esto y esto otro que te vincula y se larga a llorar. Y me di cuenta de algo claro. que es muy difícil de entender de pronto para algunas personas. Ella retenía ese espíritu ahí. Ella, la misma que llamó al programa para que sacaran esto, el saber que él se iba a ir le produjo un nuevo llanto. Ella lloró nuevamente. Esto creo que está, lo pueden encontrar la gente en la Mm, hermandad, en este caso. Está, ya, quedó grabado, de hecho, quedó grabado. No sé si esa parte, no creo que sí. Claro, entonces es como se forma eso, ¿viste? Que tú como que ahí te das cuenta, no lo quiero más en mi vida, pero de pronto te das cuenta que sí lo quieres, y eso es lo paradójico. ¿Por qué? Porque tienes un claro. tema que no has visto. Ahí está, claro. Sí, me queda súper claro el vínculo. Álvaro, mira, nos quedan casi 10 minutos y te Ya, quiero hacer una última pregunta del público, ya. que es esta. ¿Qué lazo debo cortar conmigo? Oye, yo me adelanto. Esta es una maldita costumbre de televisión porque como me piden interrumpir en televisión, me puse, mi papá debe estar revolcándose en la tumba, así que léela usted, por favor. Ya, yo pensé que estaba bien que lo leyeras tú. ¿Qué lazo debo cortar conmigo misma para perdonarme? ¡Oh, qué bonito! ¿Perdonarse de qué? Ahí vas a ver qué lazo tiene que cortar. ¿Mm? ¿Perdonarse de qué? Entonces ahí, de tal situación, bueno, es la situación. Es la situación, a lo mejor logra identificar la situación y no una persona, por ejemplo, en particular, o al O un revés, recuerdo, claro. un recuerdo, en realidad puede ser cualquier cosa y ahí uno puede conectar con la energía del todo que tiene que ver con eso. Claro, porque pueden ser muchos elementos que entran en juego, pero la persona alcanza a decir, sí, ay, es un sentimiento, no sé, de haber faltado a algo con alguien. Eso. O una Y con culpa eso puede heredada trabajar. también familiar. Claro, claro. Y con eso puede trabajar con una técnica, digamos, un ritual para superarlo. Si quiere profundizar y hacer algo más, bueno, ahí hay que entrar a analizar qué es más para agarrarlo bien desde ahí. Pero lo otro, sí, tomas contacto con la energía y por cualquier lado puedes decir, ya, esta es la situación, la describo así. Ya, genial. Álvaro, entonces vamos con lo que tú nos traías preparado, que era, entiendo, es un ejercicio o Sí, algo similar para que nosotros podamos comenzar a trabajar estos temas del corte de lazo de vínculos que no nos sirven para nuestro proceso de vida. sí. Mira, esto lo tengo acá porque hay una frase acá que voy a leerla, que es cortita, muy cortita, pero necesito leerla porque mi cabeza no me da. Pero en el fondo, esto consiste en lo siguiente, es bien simple. La idea es que la persona primero identifique, como nuestra amiga que preguntaba, por ejemplo, que identifique, aunque sea una faceta, un aspecto de esta situación o persona o lo que sea, experiencia con la cual está aferrada. ¿Ya? Puede ser una empresa también pasada, eso pasa mucho, ¿eh? También. Y es como, chuta, ¿y por qué me fui de ahí? Pero lo pasaste mal, sí, pero y siguen, y no pasa nada ahora. Mm, Bueno, sigamos entonces. ya, Va a necesitar eh, una, un par de tijeras, ¿ya? Y una vela de color azul. El trabajo que vamos a hacer ahora es con San Miguel Arcángel, pero si la persona no cree en eso, no cree en santos, qué sé yo, en ángeles, puede hacerlo sin San Miguel Arcángel y sin vela azul. Bueno, la idea entonces es que la persona identifique el tema, ya, lo que sea, ¿cierto? Lo escriba en un papel, pero si es este cuadrito con el que tengo el conflicto, podría también ponerlo en una mesa frente a mí. Yo me voy a sentar frente a una mesa en donde yo voy a, perdón, una mesa, me voy a sentar frente a una silla donde yo voy a poner este objeto si es un objeto, la foto de una persona si es una persona, o una tarjeta con su nombre, con lo que tengamos, ¿no? Con lo que sea con ya, un dibujo, un retrato, claro. ¿M? Entonces, y si es un mueble gigante, podemos hacerlo frente al mueble si estamos ahí, si no, también le hacemos una foto, lo dibujamos, o sea, se puede ir reemplazando esto. Tomas un cordón de color negro, es negro porque va a representar el conflicto, ¿cierto? Un cordón de color negro,
de una medida que alcances tú a agarrarla, ¿cierto?, a la altura del ombligo, vamos a decir, para no confundir, para que todos entendamos, y de ahí entonces va a salir el hilo o el lazo hacia el objeto. Podemos amarrarlo, podemos engancharlo con algo, etcétera. Y las velas, perdón, Ya. y las tijeras al lado. Entonces, los que quieran hacerlo con Miguel Arcángel, que para mucha gente es muy conocido él justamente por ayudar en estos casos, va a decir, afirmo mi necesidad de liberar el cordón energético que me limita y me mantiene conectado a. Eso es lo primero que va a decir. Luego, la divinidad que habita en mí corta el cordón energético que me mantiene unido a. Y ahí, con las tijeras, va a cortar y va a decir, la divinidad que habita en mí permite que yo recupere mi energía y rescate mi poder personal. Esas son las afirmaciones. Y cuando ya termine de hacer todo esto, dice, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, que tu espada corte y me libere de vínculos y ataduras nocivas, que la protección misericordiosa de tus alas me mantenga protegido y a salvo del drenaje energético. Cúbreme con tu luz, amado príncipe Miguel, así sea, así sea, así sea. Eso una vez que se haya terminado, ¿ya? Un preparado rápidamente en un frasco atomizador, alcohol, ¿cierto? Le agrega un poquito de ruda, salvia, romero, un cuarto de pastilla de alcanfor. Lo encuentran en farmacias, boticas antiguas de barrio. Ahí encuentran el alcanfor, que son unas pastillas como de azúcar. Un cuarto de esa Ya. pastilla lo echas adentro. Y eso lo puedes usar para atomizar esa zona donde tenías este cordón después de hacer el ritual, ¿cierto? Y lo puedes usar todos los días para ir limpiando esa zona de ahí. O sea, la Y eso zona del ombligo en este caso. del ombligo, claro. El cinto, ¿cierto? Las tijeras también, que ojalá sean nuevas, que se compren para eso, aunque sean de colegio, no importa. Las Ya. tijeras, el vínculo, y esta otra imagen, lo que hayas usado, bueno, si es un mueble, qué sé yo, no, si lo puedes enterrar, lo vas a enterrar entonces a un parque y le echas un círculo de miel después ahí. Le puedes plantar una plantita como en la psicomagia, con una flor encima para que crezca vida de eso que está ahí. ¿No? Perfecto. Entonces las tijeras y el hilo y el objeto o el papel, por ejemplo, donde hayamos puesto el Claro, nombre, lo enterramos. lo enterramos. Lo Todas esas enterramos, cosas. entonces, Ya. exacto, hacemos un hoyo, enterramos eso, plantamos una planta florida, tapamos un círculo de miel y damos las gracias a eso. Eso también es importante. Agradecer ese Ya. vínculo, aunque haya sido muy enfermo. No importa, crezco ahora, gracias a esto voy a crecer. Ya. Perfecto. Oye, Hay Álvaro, muchas ¿hay alguna técnicas, pero posibilidad? bueno, ¿sí? Es que igual fue súper rápido, entonces no sé si Sí, está la posibilidad de que tú nos puedas mandar al programa el texto con las frases y nosotros lo sí, pues, publicamos, o que tú lo publiques en tu cuenta y nosotros lo reposteamos en la nuestra respecto de todo este ritual, pues. Lo si se que los los mando, pasos y las frases que hay que si se decir. los, si se los mando, me hacen una cosita bonita, como con un color bonito, un marquito, no sé, algo con diseño. Como con ¿Hay algo que una pueda ficha hacer bonito. eso? Sí, que vaya la Sí, frase sí, escrita. ahí lo arreglamos. Háganmelo ustedes y yo lo publico. Yo feliz. Ya, te lo voy a mandar entonces Ya, yo genial, sí, porque por para que WhatsApp. les pueda quedar bien a, Sí, a las personas y porque yo sé que algunas van a ver el video y otras les va a ser mucho más práctico tenerlo escrito. por supuesto, claro que sí. Entendí eso. Oye, Álvaro, muchísimas gracias por, bueno, por haber aceptado la invitación, por participar con nosotras también, súper comprometido ahí con el programa. Gracias por la información, yo creo que fue súper esclarecedora sobre este tema. Le quitamos un poquito el romanticismo Sí, y lo es hicimos necesario. ver más real y también encuentro muy poderoso lo que tú nos compartiste respecto de esto concreto que hay que hacer, porque esto viene del tema de lo que tú dices, es un acto psicomágico y hace un trabajo súper potente a nivel del inconsciente, Sí, donde se ve, o sea, nosotros vemos este corte que se hace efectivo, y no solo con el haber trabajado, digamos, en términos personales, sino que podemos visualizar, ¿cierto? Esto y entregar la información de que se hizo el corte. cierto, Así sí, que así te es. agradezco un montón, como siempre, bueno, tu simpatía y toda la información Gracias.
que nos compartes. Bueno, Chantal, fue un placer estar contigo con ese cabello, esa cascada, ese marco maravilloso que tienes y tus ojos verdes, además, y unos corazones que de repente surgen por acá, que se van hacia arriba. Y a ti yo he visto hace rato que estoy viendo los corazones, que Sí, los corazones de eso toda la gente que se sí, conectó a muchas gracias. escucharte y que te quiere mucho. Muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la gente entonces, por acompañarnos. Ya pues, me Ya, despido entonces. ok, que estés muy bien, te quiero mucho. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Bueno, queridos y queridas, entonces ya estamos finalizando este programa. Les recordamos que pueden seguir a Jacaranda Moda Sustentable, tienda de moda online con prendas usadas, reutilizables y estilosas. Su Instagram es @jacarandamoda sustentable y su WhatsApp es el +569-76025-736. Y recordamos también a Bebidas Alquitara y pueden encargar su kombucha o caja Combox, siguiéndolos a través de Instagram por @bebidas.alquitara, Facebook Bebidas Alquitara y su WhatsApp es el +569-5518-6429. Vamos a recordar también a nuestras panelistas y sus cuentas. Bueno, nuestro invitado de hoy, @Álvaro Santi, mi cuenta es @chantal_hm, y tenemos también las cuentas de Fran Terapias Holísticas, @Pranasattva y Terapias Vital. Y nuestro interesantísimo señor N de Chucria, que está saliendo todo su contenido por Spotify. Entonces, finalizamos las transmisiones, le agradecemos a todos nuestros seguidores y nos vemos en un próximo capítulo de Chucria que vamos a estar anunciando dentro de la semana. Síganos en nuestras redes sociales y tengan muy buenas noches y una linda semana. Un besito. Chao, chao.